Revelado, el increíble momento que transformó su futuro al quitarles el acceso corporativo. Carlos jamás imaginó que un día despertaría para encontrar su mundo patas arriba. En su barrio, el sonido de los motores y el aroma de aceite de su taller mecánico eran la banda sonora de su vida. Desde pequeño, su padre le enseñó el valor del trabajo honesto y la dignidad de ganarse la vida, mientras su abuela lo envolvía en abrazos cálidos, recordándole que la familia siempre debía estar primero. El taller no era solo un lugar de empleo, era el corazón palpitante de su comunidad, donde las sonrisas eran tan comunes como las herramientas en su mesa de trabajo, pero todo cambió en un instante. Un cartel amarillento pegado en la puerta anunció lo inminente: la corporación había decidido comprar el terreno. Carlos sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo podían despojar a su barrio de su hogar? Era más que un espacio físico, era una historia de esperanza y sueños compartidos. La tristeza se transformó en ira, y así, junto a sus vecinos, comenzó a organizar protestas. No a la privatización de nuestra vida, gritaban al unísono, mientras las pancartas ondeaban como banderas de lucha. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las semanas pasaron entre protestas y reuniones, pero la corporación desestimó sus llamados. Mientras tanto, la frustración de Carlos iba en aumento. Un día, mientras pensaba en su futuro, se topó con un antiguo compañero de clase en la calle. Su sorpresa fue enorme al saber que su examigo trabajaba para la misma corporación que amenazaba con desmantelar su hogar. Hay formas de luchar, le dijo en voz baja, su mirada llena de secreto y promesas. Los encuentros clandestinos comenzaron. Su amigo reveló información crucial, como si desnudara la verdad detrás de la fachada de poder. Pero cada palabra del joven le pesaba en el corazón de Carlos. ¿Debía arriesgarse y usar esa información, traicionando los principios que le enseñaron? Era un dilema desgarrador. El día de la manifestación decisiva se acercaba como un huracán. La comunidad, unida, vibraba con una mezcla de emoción y miedo. Carlos, de pie ante la multitud, sopló la brisa de esperanza en sus corazones. Podía sentir la presión de todo lo que había amado, todo lo que representaba su existencia. Alzando la voz, sabía que sus palabras podrían cambiarlo todo. Justo cuando iba a hablar, sonó la sirena de la policía, como un presagio oscuro que se cernía sobre ellos. En ese instante, el futuro de Carlos y su comunidad pendía de un hilo, mientras todos esperaban con el corazón en la mano, ansiosos por saber si la lucha daría sus frutos. ¿Tendría el valor para llevar adelante la antorcha de la esperanza, o cedería ante el temor? Los gritos se apagaron repentinamente al sonar esa sirena, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película. Carlos sintió que su pulso se aceleraba y una mezcla de miedo y determinación crecía en su pecho. Miró a su alrededor, los rostros de sus amigos y vecinos reflejaban la misma inquietud. Era un momento crucial, un giro de su destino al borde del abismo. «Vamos. No dejemos que nos intimiden», gritó, rompiendo el silencio. La voz de Carlos resonó, y un rugido de apoyo le siguió, como un eco de fuerza colectiva. Él sabía que debía actuar. Este no solo era un enfrentamiento contra una corporación, era una lucha por la identidad de su barrio, por su familia, por su historia. La gente comenzó a avanzar hacia la línea de la policía que se había formado como un oleaje implacable. Carlos podía ver el miedo en los ojos de algunos, pero también la valentía en otros. Cada paso que daban estaba lleno de una mezcla de incertidumbre y esperanza. Al fin y al cabo, el cambio nunca es fácil, y a veces, el miedo se convierte en el combustible de la lucha. En medio del bullicio, una figura familiar apareció.
Era Ana, su amiga de la infancia, con su cabello recogido y su mirada desafiante. Había estado al lado de Carlos en innumerables peleas en la escuela, pero esto era diferente. Todo lo que habían construido estaba en juego. Ella se acercó y le apretó el brazo con fuerza. Estamos contigo, Carlos. No estás solo, las palabras de Ana lo hicieron sentir más fuerte. Una sensación de unidad lo envolvió, como un abrigo que lo protegía del frío exterior. Se sentía galvanizado. Carlos se encontró buscando los ojos de cada persona en la multitud. Más que una simple manifestación, aquello se sentía como un amanecer de posibilidades. Mientras tanto, los oficiales de policía empezaron a moverse, formando un cordón. En su mente, Carlos recordó las palabras de su amigo: siempre hay formas de luchar. ¿Era este el momento de usar esa información que traía consigo? La incertidumbre lo golpeaba con violencia, pero al mismo tiempo, la idea de ser un traidor nunca había sonado tan inaceptable. Sin embargo, el futuro de su barrio, su familia y sus sueños también pendían de un hilo. La multitud gritó al unísono: no nos moverán. Pero entonces, un hombre en un traje gris apareció al lado de la policía. Carlos lo reconoció al instante. Era el gerente de la corporación, el mismo que firmó el desalojo. La furia y el deseo de justicia ardían en el pecho de Carlos. Este era el momento. Cruzando la línea, gritó Carlos, y con un movimiento decidido, comenzó a caminar hacia el hombre. La multitud lo seguía, como un río que desborda sus orillas. Los murmullos de apoyo y la presión del momento lo llenaron de valor. Era ahora o nunca. Apuntando hacia el gerente, Carlos se detuvo al frente de la línea policial. ¿Qué es lo que vendes aquí? ¿Destruir sueños? ¿Despojar vidas? No lo permitiré. El silencio se hizo en la multitud mientras su voz resonaba una vez más, retumbando en el aire como un tambor de guerra, pero en su interior, una voz le susurraba que una respuesta estaba a punto de llegar. La mirada del gerente se posó en la multitud, y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Se atrevería a hacer una oferta, una propuesta que cambiaría todo? Sabía que cada palabra de aquel hombre podría definir su futuro, y el de todos los presentes. Una brisa helada recorrió la calle mientras la tensión crecía, dejando a Carlos preguntándose si podría estar a un paso de descubrir el verdadero poder que podía transformar su destino y el de su comunidad. Pero, ¿sería suficiente su coraje para afrontar lo que venía? El gerente se apartó de la línea de policías con un porte imponente, como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Su rostro estaba resuelto, pero los ojos de Carlos vieron un destello de algo más: duda. A medida que se aproximaba, los murmullos se intensificaron, y el corazón de Carlos latía con más fuerza. Escuchen, por favor, comenzó el gerente, levantando las manos para calmar la marea de voces furiosas. Sé que esto parece una lucha entre nosotros y ustedes. Pero lo que hacemos aquí, lo hacemos por un bien mayor. Su tono era suave, casi convincente. La ciudad necesita desarrollarse. Proyectos de infraestructura, trabajo son oportunidades que no pueden ignorar. ¿Oportunidades? Carlos no pudo evitar interrumpir, su voz retumbó entre la multitud. Oportunidades que destruyen nuestro hogar. No sabemos si vamos a tener un lugar donde vivir mañana. No se puede construir el futuro sobre las espaldas de nuestra historia. El gerente lo miró fijamente, como si midiera su valor. Lo entiendo, Carlos. Pero lo que propondría es una alternativa. Siguió con su mirada a los amigos y vecinos de Carlos, ahora expectantes. Podemos negociar. Un acuerdo. Quizás mantener una parte de lo que es su hogar como un centro comunitario. A cambio de la renovación. Un silencio pesado cayó sobre la multitud. Algunos se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Carlos sintió un torbellino de emociones. Esa oferta podía salvar el barrio, pero ¿a qué costo? ¿Sería suficiente un centro comunitario frente a perder sus casas? La traición al tipo de vida que conocían pesaba más que la esperanza.
¿Cuál es el precio de esa alternativa?, preguntó una voz fuerte detrás de Carlos. Era don Fernando, el anciano del barrio. ¿Cuánto tendríamos que sacrificar para obtener solo un pedazo de nuestra propia tierra? El gerente frunció el ceño. No es un sacrificio. Es una oportunidad para adaptarse a los tiempos. A veces hay que ceder para crecer. Carlos sintió cómo la ira bramaba por dentro. Ceder significa rendirse. El barrio no está en venta. No se trata de adaptarse, se trata de luchar para que nuestro hogar no se convierta en un lugar que no reconocemos. Cada palabra era un golpe firme contra la aceptación. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, los rostros mostraban la lucha interna que todos sentían, entre la esperanza de un futuro mejor, ese futuro imaginado por un extraño, o la lealtad profunda a sus raíces, a sus familias. Unos pasos atrás, Ana le tocó el hombro a Carlos. No podemos permitir que nos dividan. Este lugar es más que ladrillos y paredes, es nuestra vida. Lo lucharemos con todas nuestras fuerzas. Su voz era un faro en medio del caos. El gerente se vio acorralado. Las manos de Carlos estaban cerradas en puños apretados, su mente daba vueltas. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó el gerente, su tono un poco más serio. Carlos sintió que ese era el momento decisivo, un abismo se abría ante ellos. Míranos, dijo Carlos, señalando a su alrededor. No somos solo un número en un informe. Somos la historia, el patrimonio que no puedes borrar. ¿Vas a luchar contra eso o vas a encontrar un camino que incluya a todos? La multitud, ahora revitalizada, comenzó a corear lo que Carlos estaba sintiendo, nuestra voz, nuestra tierra. El eco de sus palabras retumbó por las calles, y la presión comenzó a cambiar en el aire. Sin embargo, Carlos sabía que esa lucha iba más allá, detrás de la oferta del gerente había algo más. Algo oscuro que aún no habían descifrado. ¿Estaba allí para destruir o realmente había un camino hacia una solución? Mientras las voces se alzaban en un clamor colectivo, la pregunta se quedó en el aire. Estudió el gerente su próximo movimiento y qué revelaciones más traería, y así, el horizonte se volvió incierto, el futuro del barrio pendía de un hilo, y una verdad oscura se acercaba a la superficie, lista para convertirse en la chispa que encendería una nueva batalla por la supervivencia. El murmullo en la plaza tomó un giro sombrío. Ya no era solo un grupo de vecinos preocupados, se había convertido en un frente de resistencia. Carlos sentía el poder de la comunidad vibrar a su alrededor, pero también una sombra que lo seguía, como un eco persistente en su mente. El gerente observó la agitación. Entiendo su frustración, dijo, intentando recuperar el control. Pero la realidad es que la ciudad necesita evolucionar. ¿Qué pasa si consideramos esta propuesta como un paso hacia adelante? ¿Un paso adelante? Don Fernando casi se burló, su mirada intensa. ¿Y si adelante significa destruir lo que hemos construido con tanto esfuerzo? La inquietud de los ancianos, los jóvenes, todos resonaba con una fuerza que retumbaba en el pecho de cada uno. Carlos sintió el impulso de ser el portavoz de esa dureza. La comunidad miraba hacia él, como si él tuviera todas las respuestas. Retrocedió un poco, sintiendo la presión sobre sus hombros. No se trata de nuestros miedos solamente, se trata de nuestra historia, de lo que hemos vivido y de lo que queremos que nuestros hijos vivan, dijo. En ese momento, un grito inesperado cortó la atmósfera densa. Miren, una joven que había estado callada todo el tiempo levantó un cartel con un mapa del barrio. Este es nuestro hogar. Recuerden cómo era, los callejones donde crecimos, las risas durante las fiestas del barrio. Sus palabras eran un puñetazo en el estómago de todos. El aire se llenó de recuerdos, vibrantes y casi palpables. El silencio ahora era un espacio seguro para la memoria colectiva. La nostalgia se mezclaba con la rabia. Carlos sintió como su corazón se aceleraba de nuevo al recordar las fiestas, las navidades en casa de Doña Rosa, los encuentros en el pequeño parque que habían dado vida a tantas historias. El gerente, sintiéndose atacado por la emoción que se apoderaba del ambiente, se apremió a actuar. Por favor.
No se dejen llevar por la nostalgia. Lo que pueda pasar aquí es una cuestión de desarrollo. De ver el futuro. ¿El futuro? Carlos lo interrumpió de nuevo, sin poder resistir. ¿A qué futuro te refieres, uno que nos elimine? Ese futuro no nos incluye. Todos aquí somos parte del presente y del futuro de este barrio. La multitud empezó a murmurar, recordando todas las promesas incumplidas que habían escuchado antes. Carlos miró a sus amigos, y vio que la lucha no era solo por sus casas, sino por la identidad que habían construido juntos, el barrio vibrando con vida, lucha y amor. Ese futuro que tú imaginas puede sonar brillante, pero no lo es sin nosotros, decía Ana, ahora al lado de Carlos, iluminando el camino con su voz. La multitud comenzó a gritar con fuerza, en un eco sutil de fuerza colectiva. Nuestra voz, nuestra tierra. El gerente, que había venido como un líder, ahora se veía atrapado en la red de sus propias decisiones. Miró a su alrededor, la presión se acumulaba como una tormenta. Y Carlos pudo ver, aunque fuera por un instante, el miedo metido en la mirada del hombre. Pero entonces, algo más sucedió. Alguien, al fondo, empezó a moverse, y a la vez, las luces de los coches de policía comenzaron a reflejarse sobre las fachadas de las casas, como si la realidad se figurara en un juego cruel. Carlos sintió una sacudida en el estómago, la sensación de que algo más importante se acercaba, más allá de la reunión. El gerente, ya sin formas persuasivas, retrocedió ligeramente, y en su mano, una hoja de papel se hizo visible. Mientras la multitud continuaba su canto, él la levantó, como si fuera un trofeo. Esto es lo que se está planeando para ustedes, dijo con voz quebrada. El documento era un proyecto que prometía destruir por completo el barrio, más de lo que había imaginado. Aquel descubrimiento, aquel golpe en el corazón colectivo encendió chispa incontrolable. La lucha no sería solo por sus casas ni su historia, era una guerra por su esencia, su futuro entero. Mientras el crujir de los papeles resonaba, la multitud hizo un silencio pasmado, pero en el fondo, Carlos sabía que la verdad que él gerente había revelado era solo la punta del iceberg. Bajo la superficie había secretos más oscuros que el tiempo les había ocultado. Esa revelación podría ser el catalizador para un cambio verdadero, pero ¿a qué precio? Todo pendía en un delicado equilibrio, el futuro del barrio y sus vidas a un paso de desmoronarse. ¿Qué más se ocultaba detrás de esas paredes? ¿Cuáles serían las decisiones finales que emergerían de esa verdad desgarradora? El silencio que siguió al grito del gerente se convirtió en un océano de murmullos. Cada rostro reflejaba incredulidad y rabia. Carlos sintió la presión del aire, pesada como una losa, mientras los pensamientos se entrelazaban en su mente como un torbellino. ¿Qué más nos ocultan?, se preguntaba. En la distancia, las luces de los coches de policía parecían acercarse cada vez más, como un presagio de lo que estaba por venir. Con su corazón latiendo con fuerza, Carlos alzó la mirada hacia el gerente. ¿De verdad crees que va a ser fácil hacernos olvidar lo que somos? No somos solo un número en un libro de cuentas. Somos más que eso. Las palabras brotaron de su pecho, una mezcla de desafío y anhelo. La multitud comenzó a recuperar la confianza. Gritos de apoyo resonaron entre los vecinos, cada uno levantando su voz en un canto coral. Nuestra historia vive en cada esquina. No nos lo quitarán. Ana, a su lado, rompió en lágrimas de determinación. Era un recordatorio de que, aunque el dolor era palpable, la esperanza aún brillaba. A medida que la intensidad crecía, Carlos comprendió que no podía detenerse. La rabia colectiva se había transformado en un fuego interno que exigía ser aceptado y canalizado. «Estamos listos para luchar», exclamó. «Pero necesitamos saber la verdad completa. Sacar a la luz lo que nos han ocultado por tanto tiempo. Ya es hora de que estos muros hablen». Las caras de los vecinos comenzaron a iluminarse con la misma chispa de valentía. En ese instante, una mujer mayor, doña Rosa, que había cuidado del barrio por décadas, tomó la palabra.
Hijos e hijas de este barrio, su voz temblaba, no hemos llegado hasta aquí para rendirnos. Cada ladrillo, cada calle tiene una historia, nuestra historia. Ese momento fue crucial. Los ánimos estallaron, y el grito de apoyo reverberó en la plaza, una onda de unión inquebrantable. La multitud, ahora una sola voz, clamó, juntos. Por el barrio. Por nuestras familias. Era un coro de emociones, envuelto en pasión y ambición. El gerente, paralizado, comprendió que la situación había cambiado drásticamente. Antes de que pudiera responder, el sonido de la sirena se intensificó, y las luces de la policía iluminaban el rostro de los presentes, generando un aire de alerta. Esa advertencia les dio el espacio necesario para decidir cómo avanzar. Carlos sintió la presión de la inminente confrontación. Vamos a exigir respuestas. No podemos permitir que se nos robe el futuro sin luchar. Cada uno aquí tiene derecho a exigir claridad y respeto. La afirmación fue un eco de la voz colectiva que ahora resonaba con fuerza. Mientras la multitud se organizaba, una pregunta comenzó a circular entre ellos: ¿qué descubriremos si indagamos más? Carlos sabía que cada misterio asociado al proyecto venía lleno de peligros. Sin embargo, había una hoja de papel en la mano del gerente que parecía tener el poder de minar su lucha, y él necesitaba respuestas. Mientras buscaba entre la multitud a su grupo más cercano, descubrió en los ojos de sus amigos una mezcla de miedo y determinación. «Listos para investigar», dijo Carlos, como un antiguo guerrero levantando su espada. Todos asintieron. Su aliado, el deseo de conocer la verdad. A lo lejos, las luces indicaban que los oficiales estaban a punto de abordar la situación. La decisión era inminente. La comunidad debía enfrentarse no solo a la corporación, sino también a la sombra de la autoridad. Todo se llenó de tensión, culminando en un momento absolutamente decisivo. Carlos respiró hondo, y una idea le cruzó la mente: ¿qué haríamos si nos unimos con aquellos que se oponen a esto también? La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Quién más podría estar luchando contra el mismo enemigo? Tal vez había más personas en su esquina de la ciudad que también deseaban proteger lo que amaban. La respuesta, aunque aterradora, alumbró el camino hacia lo desconocido. Mientras Carlos miraba a su alrededor, el rugido de la multitud se convirtió en un símbolo de resistencia. Esto aún no ha terminado, pensó. Con la certeza de que el verdadero desafío había comenzado. ¿Qué más tendría que descubrir para salvar no solo su hogar, sino el futuro de todos? El viento comenzó a soplar fuerte, llevando consigo los ecos de la indignación. Las luces de la policía parpadeaban como estrellas distantes, pero en el corazón del barrio emergía un sol brillante, la unión de su gente. Carlos se daba cuenta de que estaban a un paso de algo grande, un cambio que podría redefinir sus vidas. Hay que comenzar a buscar aliados, dijo Carlos, su voz firme en medio del caos. No estamos solos en esto. Otros barrios pueden estar enfrentando lo mismo. Hagamos contacto. A su lado, Ana asintió, sus ojos resplandecían con determinación. No solo querían respuestas, sino poder. Poder para ser escuchados. Mientras avanzaban hacia la acera, algunos vecinos empezaron a murmurar, compartiendo ideas sobre cómo podrían conectarse con otros grupos en la ciudad. Doña Rosa se acercó, su mano temblorosa se posó en el brazo de Carlos. ¿Qué haremos si nos encontramos con la misma resistencia en otros lugares? ¿Y si no podemos hacer nada? Su voz temblaba, reflejando el temor que muchos compartían. Carlos le sonrió con sinceridad, con un rayo de esperanza en su mirada. El miedo no nos detendrá. Si nos mantenemos unidos, podrán ver que valemos más que sus cifras. La multitud empezó a dispersarse lentamente, pero la chispa del movimiento había comenzado. Carlos, junto a su grupo, decidió que esa misma noche visitarían el centro comunitario. Era un refugio, un lugar donde la gente compartía comida y sabía de las luchas de los demás. Se propusieron reunir a cualquier persona que quisiera apoyar la causa.
Los corazones latían al unísono mientras se dirigían hacia su meta. Al llegar, el aire estaba impregnado del aroma de la comida casera, y risas resonaban en la sala. Carlos se sintió reconfortado. Este es nuestro hogar, pensó. Se acercaron a una mesa, donde algunos vecinos ya estaban hablando en voz baja sobre la situación actual. Escuchen, comenzó Carlos, tomando valor. Hemos descubierto que la empresa detrás del proyecto nos está ocultando información crucial. Necesitamos un plan, no solo para salvar nuestro barrio, sino para unir a otros que están en la misma lucha. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. La gente empezó a acercarse, sus rostros mostrando curiosidad y preocupación. Ana pasó a su lado, tomando la mano de una mujer mayor que escuchaba en silencio. Si esto les afecta a ustedes, también a nosotros, dijo la mujer, su voz llena de determinación. Carlos notó cómo cada palabra reforzaba el hilo de conexión que se tejía entre ellos. Ese momento era más que palabras, era una promesa. La noche avanzó mientras se compartían historias, ideas y planes. El miedo se transformaba en un compromiso palpable. Esto es solo el inicio, pensó Carlos mientras miraba a su alrededor. Sin embargo, en medio de la conversación, un grupo de jóvenes entró por la puerta, y el ambiente cambió de repente. Una de ellos, con un aire desafiante, se acercó y soltó: ¿Ustedes creen que pueden enfrentarse a la empresa con discursos bonitos y fotos de familia? Están jugando con fuego. Su expresión desafiaba la fuerza del grupo. Carlos sintió que el aire se volvía denso. Con cada palabra que la joven pronunciaba, la tensión aumentaba, y la pregunta flotaba en el aire: ¿qué harían si solo hablar no era suficiente? La incomodidad se coló entre ellos como un intruso. Mientras las miradas se intercambiaban, Carlos tuvo una idea. Quizás necesitamos un plan más audaz, algo que impacte. Un evento que despierte a la ciudad. Sería hora de usar su propio juego en su contra, propuso con voz fuerte, sintiendo que un nuevo reto estaba por surgir. ¿Podrían crear un movimiento realmente potente, o quedarían atrapados por las dudas de los demás? La incertidumbre llenaba el aire, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaban listos para el camino que se avecinaba? La revolución ya estaba en marcha. La mañana siguiente llegó con un aire tenso, casi eléctrico. Los rayos del sol parecían insinuar un nuevo comienzo, pero Carlos aún sentía el peso de las palabras de la joven. Una chispa de desafío había caído sobre su grupo. Mientras él y Ana se preparaban para salir, ella le lanzó una mirada firme. Necesitamos tener claridad en lo que queremos. No solo ideas al aire. ¿Qué es lo que realmente buscamos? Carlos se quedó en silencio por un instante. Esa pregunta retumbaba en su mente como un tambor. ¿Estaban listos para arriesgar todo? Queremos ser escuchados. Pero más que eso, buscamos que la gente vea el daño que podrían hacer, respondió finalmente. Ana asintió con un brillo de determinación en sus ojos, y juntos se dirigieron al centro comunitario. Al llegar, se encontraban de nuevo en el mismo escenario donde se había encendido la llama. Las mesas estaban llenas de rostros preocupados, pero hoy había algo diferente. Un aura de urgencia transformaba la atmósfera. La charla crecía con cada rincón del lugar como un río que desborda. Carlos sintió que el flujo de energía se intensificaba. Este no es solo un encuentro, comenzó. Estamos aquí para dar un paso hacia lo desconocido. Quiero que nos unamos. Necesitamos armar un evento que exija atención. Las miradas se afilaron, se notaba la intensidad. La preocupación se convertía en interés. Un hombre mayor se levantó. Pero, ¿qué tipo de evento? No debemos engañarnos, esto es peligroso. Sí, dijo Carlos, pero si nos quedamos de brazos cruzados, ese peligro será aún mayor. Propondría una manifestación. No solo aquí, sino en el centro de la ciudad. Un grito para que todos nos escuchen. Las palabras vibraban en cada rincón del lugar. La combinación de incertidumbre y determinación encendía una chispa en todos. Ana tomó la palabra. No solo se trata de nosotros.
Se trata de traer a todos a esta lucha. Pienso que debemos crear cartas, carteles, algo visual que llegue al corazón de la gente. Su voz potente irradiaba fuerza, y poco a poco, los murmullos se convirtieron en aplausos, las ideas empezaron a fluir como un torrente. Mientras discutían, Carlos vio que la duda se disipaba. Se sentía unida a algo más grande que ellos. No era solo una manifestación, era una declaración que resonaría a través de adoquines y edificios. Esa idea se clavó en su mente, como una espina brillante, pero cuando creían tener una visión clara, se escuchó un sonido ensordecedor, el zumbido de drones sobrevolando el centro. Miraron al cielo, y el aire pareció congelarse. Los ojos de todos estaban fijos en esos aparatos voladores que se acercaban, y algo dentro de Carlos se retorció. Es la empresa. Están aquí para desmantelar lo que estamos construyendo, un grito rompió el silencio. Las miradas se volvieron ansiosas y confundidas. No podemos dejarlos intimidar, exclamó Carlos, sintiendo como la adrenalina lo inundaba. Necesitamos actuar rápido. Hoy mismo, para mañana será tarde. Ana lo miró, los ojos ardían de determinación. Demos una muestra de nuestra unión. Recordemos que somos muchos y juntos somos más fuertes. Hagamos lo que dijimos y más. Será nuestra respuesta. Con eso, el grupo se unió, decidiendo que era hora de enviar un mensaje. Con cada palabra, Carlos sentía que el cambio estaba más cerca. Pero la pregunta permanecía en su interior, ¿serían lo suficientemente valientes para enfrentar la tormenta que se acercaba? La incertidumbre renació, y el cielo encapotado se reflejó en sus miradas. Con los drones vigilando, la tensión se volvió palpable. El momento decisivo estaba por llegar y con él la gran revelación, ¿qué consecuencias enfrentarían por su valentía? La tremenda vibración de los drones resonaba sobre sus cabezas, un recordatorio aterrador de la vigilancia inminente de la empresa que había amenazado su comunidad. Carlos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que el sudor le escurría por la frente mientras miraba a su alrededor. En el centro comunitario, las miradas que lo sostenían reflejaban tanto temor como valentía. Esto es más que una manifestación, dijo de nuevo, obligándose a hacer eco de su propio optimismo. Es nuestra oportunidad para demostrar que no tenemos miedo. Que somos un solo grito, un grito que resonará en cada rincón de la ciudad. Las palabras comenzaron a germinar en la mente de la audiencia. Carlos vio cómo las alabas y los sí iban creciendo, el entusiasmo comenzaba a conquistar el lugar a pesar de la amenaza en el aire. Pero, en su interior, un murmullo de dudas no cesaba. Y cuando un grupo se levantó para ir afuera, Carlos sintió un escalofrío. ¿Dónde vais?, preguntó. No podemos dispersarnos ahora. Vamos a hacer que nuestra presencia se sienta, respondió una mujer de la primera fila. Si estos drones están aquí, significa que estamos haciendo ruido. Ana, ahora a su lado, lo miró y asintió. Es cierto, Carlos. Si nos quedamos aquí, solo vamos a hacer sombras en sus ojos. Debemos salir allí y mostrarles que no estamos solos. Al escucharla, una mezcla de miedo y emoción se apoderó de él. Era cierto, la lucha no era solo por ellos, era por la comunidad, por aquellos que no podían alzar la voz. Así que, con ese espíritu encendido, hizo una señal de afirmación y siguió a la multitud. Cuando cruzaron la puerta del centro comunitario, el aire fresco impactó sus rostros. Los drones giraban y zumbaban sobre ellos como buitres en una tormenta, la tensión era palpable. Pero hubo algo más, algo hermoso, entre ellos, el valor empezaba a surgir. A nuestras posiciones. Repartan las pancartas y las cartas. Vamos a gritar por todos. Carlos ordenó, con la voz atronadora. Ana tomó su mano, le dio un apretón firme. Esto puede cambiar todo, Carlos. Si nos ven unidos, tal vez entiendan, tal vez escuchen. Los miembros de la comunidad comenzaron a agruparse, formando un círculo en el parque. Al mirar a su alrededor, Carlos vio rostros de todas las edades.
Había niños, ancianos, mujeres y hombres, todos allí por un mismo propósito. Juan, el anciano del barrio, alzó su voz temblorosa pero potente. Hemos vivido muchos años juntos, no permitiremos que esto nos desuna ahora. Ellos pueden tener drones, pero nosotros tenemos la verdad de nuestra lucha. Así es, respaldó un joven. Hoy es el día en que la gente de nuestra ciudad conocerá nuestra historia y no se quedará callada. Que escuchen nuestro clamor. Y, de repente, una oleada de energía recorrió la multitud mientras levantaban carteles llenos de mensajes de esperanza y resistencia. Con las voces alzadas, empezaron a cantar, juntos somos fuertes. Nada nos detiene. Carlos se sintió invadido por esa fuerza. La adrenalina lo guiaba mientras, alzando su voz por encima del canto, se unía al coro. Pero incluso en ese momento de pura euforia, la duda persistía en su corazón. Aquella manifestación sería solo el comienzo. En la distancia, vio a varios agentes de la empresa acercarse, con miradas de desaprobación. Esta es solo la primera batalla, pensó Carlos con un escalofrío. ¿Estamos listos para lo que vendrá después? Se sintió tentado a mirar hacia atrás, pero el clamor de su comunidad resonaba más fuerte que cualquier señal de peligro. La manifestación avanzaba, el futuro parecía brillar, pero la verdad de su lucha jamás había sido tan incierta, con el rugido de la multitud a su espalda y el eco de los drones sobre ellos. Supo que el desafío apenas comenzaba. La línea entre la victoria y la derrota se desdibujaba, y el desenlace era incierto. Al final, todo dependería de lo que estaban dispuestos a arriesgar para cambiar su destino. El momento crucial estaba por llegar, y con él, Carlos comprendió que todo lo que amaba estaba en juego. ¿Estaban listos para enfrentarse a lo que estaba por venir? La respuesta se cernía en el aire, tan pesada como las nubes que prometían lluvia. Las sombras de los drones danzaban sobre la multitud, proyectando una sensación de inminente peligro que contrastaba con la luz del sol que comenzaba a asomarse tras las nubes. Carlos mantuvo firme su mirada hacia el horizonte, como si al enfocarse en el futuro pudiera ahuyentar las dudas que lo acechaban. La comunidad, a su lado, vibraba de energía y anticipación. No somos solo ruido, somos una voz, gritó un hombre con una pancarta que decía resistencia. Las palabras resonaron en el grupo, y como un eco, se repitieron en un coro creciente de fervor y esperanza. Sin embargo, la presencia de los agentes, que se acercaban con sus chaquetas de cuero y rostros implacables, infundía una nueva ola de ansiedad. Carlos sintió cómo su corazón se tensaba nuevamente. ¿Estaba listo para esto? Estaba dispuesto a ver cómo esa lucha se tornaba en algo más amenazante. Ana, siempre perceptiva, notó su inquietud y le acercó su rostro. Carlos, recuerda por qué estamos aquí. Por nuestras familias, por nuestra tierra. Esto es solo el principio. Debemos seguir adelante. Ella tenía razón. Mientras miraban a su alrededor, cada rostro que conocía se iluminaba con determinación. Eran más que vecinos, eran amigos, hermanos y hermanas. Eran una comunidad unida por un propósito, y esa fuerza nunca podía ser subestimada. Los agentes, ahora a unas cuantas docenas de metros, empezaron a tomar posiciones. Uno de ellos, alto y de rostro serio, sacó un megáfono. Detengan esto de inmediato. Ustedes están invadiendo propiedad privada. Sálganse de aquí o enfrentarán consecuencias legales. Carlos sintió que un nudo se formaba en su estómago. La fuerza que los unía, que había crecido en la calidez del momento, ahora enfrentaba un muro helado de autoridad. Pero lo que más le sorprendió fue la respuesta, un rugido de voces que se alzó por encima de la amenaza. Queremos ser escuchados. No nos iremos hasta que lo hagan, gritaron al unísono. El eco del clamor reverberó, como si el mismo suelo temblara por el poder de su unidad. Ana apretó su mano aún más fuerte, como si cada miembro de la comunidad pudiera sentir su energía. Carlos dio un paso al frente, el sudor mojando su frente de manera persistente. Tenía miedo, sí,
pero también una determinación profunda que iba más allá de él. Escuchen, intervino Carlos, elevando su voz. No estamos aquí para pelear, estamos aquí para exigir dignidad. Nuestros hijos, nuestras familias, merecen un futuro sin el peso de las corporaciones sobre nuestras cabezas. No nos callaremos. La multitud estalló en aplausos y gritos, un clamor que resonó en el aire, llenando el espacio con una vibrante energía de esperanza que se sentía palpable. Al mirar a su alrededor, Carlos vio lágrimas en los ojos de algunos, risas ancestrales entre los más jóvenes. Era su comunidad, su familia, y todos juntos habían olfateado el aire de la posibilidad, pero antes de que pudieran seguir adelante, un estruendo ensordecedor interrumpió el momento. Uno de los drones comenzó a descender en picada, directo hacia ellos. Carlos, sin pensarlo, se interpuso del peligro inminente para proteger a Ana. Su corazón lateaba a ritmo acelerado, y recordó que en esos instantes, la vida se definía por decisiones rápidas y valentía. Todos hacia atrás, gritó, empujando a Ana detrás de él. El sonido del motor del dron se acercaba junto con la mirada aterradora de los agentes, y aquel era un momento que cambiaría sus vidas para siempre. La multitud retrocedía, y aunque la tensión parecía insuperable, quedó una pregunta flotando en el aire: ¿estaba esta comunidad realmente preparada para enfrentar lo que se avecinaba? El dron continuaba acercándose, y con él, la sombra del futuro incierto se cernía sobre ellos. El instante fue eterno. Carlos miraba el dron caer como un halcón en picada, y el mundo pareció detenerse. En su mente, la imagen de su barrio se repetía, lleno de risas, momentos compartidos y sueños por cumplir. Todo lo que amaba estaba en juego, así que decidió que no permitiría que esa sombra los apagaran. «Muévanse», gritó, buscando en los ojos de los suyos la determinación que sabía que llevaban dentro. Ana estaba a su lado, piel erizada y mirada firme. Juntos presenciarían el pequeño infierno que se desataría cuando el pequeño aparato de metal tocara suelo. Por fin, el dron se detuvo un par de metros sobre la multitud y un ruido atronador resonó. La amenaza de la corporación se hacía tangible, y las voces de los miembros de la comunidad comenzaron a elevarse con un nuevo fervor. «No nos asustarán». Resonaron en un grito colectivo que abrumó el aire. Cientos de corazones latían al unísono, y Carlos sintió que la energía lo envolvía como un manto protector. De repente, un nuevo tipo de determinación brilló en sus corazones. Era el momento de mostrarle a esos representantes de la empresa que no estaban solos. «A nuestras posiciones». Pancartas en alto, con orgullo. Los brazos se levantaron, y los carteles pronto formaron un mar colorido, gritando por justicia, por vida, por su historia. Nuestra voz, nuestra tierra. No más silencio. Al ver la ferocidad de sus vecinos, Carlos sintió un peso caer de sus hombros. En el fondo, sabía que la voz de su comunidad era más poderosa que cualquier dron. «Nosotros somos el cambio», exclamó, sintiendo el eco de sus palabras resonar. La multitud, envalentonada, se unió tras él, creando una onda expansiva de energía. El gerente de la corporación, observando a sus hombres, pareció titubear. La revuelta que habían provocado alcanzaba un nivel que jamás esperaron. La presión de la masa era palpable, ese grupo de valientes luchadores ya no era solo un número en su informe. Eran personas con historias, con esperanzas y luchas, unidas por el amor de su hogar. Carlos sabía que había una oportunidad. Con la mirada encendida, rompió el cordón que lo mantenía alejado. Se acercó más a los uniformados, sintiendo como el aire se tornaba en una mezcla de miedo y emoción. «Si quieren conocer el futuro, escuchen nuestras voces, estamos aquí, y no vamos a desaparecer. No dejaremos que un papel elimine lo que somos». Las palabras resonaron en el silencio angustiante que se había generado. En un momento, la multitud, antes temerosa, estalló en vítores y gritos de apoyo. El gerente, confundido y algo desbordado, dio un paso atrás. «Le pido que se retire inmediatamente, o tomaremos medidas», dijo con voz temblorosa,
pero se notaba su inseguridad. Fue entonces que, en un instante invaluable, Carlos se giró hacia sus vecinos, su verdadera fuerza. No retrocederemos ante estas amenazas. Ustedes son nuestra familia, y juntos somos más fuertes que cualquiera de sus tácticas. El eco de su voz resonó en el aire, como un fuego encendido en el corazón de todos. Las sirenas de la policía comenzaban a llegar, un recordatorio de la creciente tensión en el aire. Pero en ese momento de desesperación, Carlos se dio cuenta de lo que significaba ese intento de desalojo y cómo habían despertado al pueblo. Debemos encontrar aliados, buscar quienes también están luchando, quienes necesitan unirse a nosotros. Ahora más que nunca, dijo, y el fervor creció en la multitud, mientras todos levantaban sus pancartas y pautas, en un claro clamor de unidad, Carlos se sentía más vivo que nunca. El murmullo de la comunidad se convirtió en un rugido. Juntos serían la voz que resonaría en cada rincón de la ciudad. En ese instante, supo que no estaban luchando solo por una calle, un local o una casa, luchaban por el lugar que llevaban en el corazón, y eso era inquebrantable. El gerente hizo un gesto, pero sus palabras se perdieron ante el clamor de la resistencia. Juntos por la comunidad. Por nuestros sueños, gritó Carlos, y casi al mismo tiempo, cada rincón de la plaza resonó con esas palabras, creando una ola de poder que arrolló el espacio mágico de su barrio. Las luces de los drones comenzaron a titilar, y más que un presagio de temor, se convirtieron en un símbolo de lucha. Carlos y su comunidad habían tomado el control no solo de la plaza, sino de su destino. Esa batalla sería la que definiera la lucha por su hogar, y sabían que harían lo que fuera necesario para protegerlo. La energía del lugar vibraba, y saben que esta transformación estaba más allá de ellos, era un legado que dejarían para futuras generaciones. Eran el cambio, eran la esperanza. Nunca habían tenido tanto ardor en sus corazones, y esa lucha no solo sería por ellos, sino por todo lo que representaban. Carlos sonrió, con lágrimas en los ojos, y sabía que había comenzado algo grande. Este era el verdadero inicio de su revolución, y así, mientras enfrentaban el futuro, el eco de su comunidad resonó en sus corazones: no nos moverán, ahora es tu momento de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y contarle al mundo sobre esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, porque cada voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta lucha. El cambio empiezas tú.